Santiago Guarderas, representante del Partido Social Cristiano, aspira a ser candidato a la Asamblea, aspira a ser asambleísta, ya es candidato a la Asamblea Legislativa por Distrito Centro Norte de Pichincha. Santiago Guarderas, muy buenos días, feliz año, gusto de tenerte aquí en Pensamiento Crítico. ¿Cuáles son tus propuestas? Igualmente, Carlos, un saludo a la ciudadanía. Mira, el tema fundamental que el Ecuador vive en estos momentos es el desempleo. Okay. El fin de semana, el Comité Empresarial Ecuatoriano publicó una nota en la cual, tomando cifras del INEC, daba a conocer que en este último año perdieron 440.000 personas el empleo pleno y 300, una cifra aproximada, pasó al empleo informal. 3.4 millones están en el empleo informal y 280.000 personas cayeron a la pobreza. ¿Te refieres a qué periodo? A este periodo último, 2015-2016. Okay. Dentro de la coyuntura mundial, donde también ha pasado eso en Colombia, en Perú. Pero entonces, si el tema es... Pero a ver... la pregunta es la siguiente, Santiago. La pregunta es la siguiente. Si ese es el contexto, ¿cuál es la solución? La solución es que tenemos que crear leyes que den empleo. ¿Cuáles? Y esto significa dos vías que son fundamentales. Una en materia tributaria impositiva y otra en materia laboral. Okay. Primero, en materia impositiva, Cintia Viteri lo ha señalado con propiedad. Una sola reforma tributaria en todo el periodo de gobierno. ¿Pero una reforma que abarque qué? ¿Que abarque qué? Eliminación de ciertos impuestos que no tienen justificación, como el impuesto a la salida de capitales, como el impuesto de anticipo a la renta, porque es un verdadero impuesto, eliminación de salvaguardias, disminución de los costos de producción y otros que veremos cuáles que tendrán que bajar. Te dicen disminuir la carga tributaria. De disminuir la carga tributaria y depurar una sola. Okay. O sea, es que vamos a analizar todo porque hemos Pero ya tiene un estimado a cuánto bajar la carga tributaria. Vamos a determinarlo porque además... Recuerda, Carlos, que en este gobierno lo que menos sabe son las cifras reales. No hay transparencia. Tenemos que tener las cifras reales para poder determinar con exactitud qué es lo que vamos a hacer. Okay. El tema de la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, ustedes plantean eliminarlo. Ahora, hay una realidad. ¿Cómo combatir la evasión? Bueno, eso ahí están los órganos de control. La ley existe. Mira, ¿por qué han salido tantos capitales de estos funcionarios corruptos, Carlos Pareja y Anuseli? ¿Por qué Alex Bravo ha sacado? ¿Por qué otros, el mismo Pedro Delgado y todos estos funcionarios? Porque no ha habido órganos de control. La Fiscalía, la Contraloría, el Defensor, la Fiscalía, la Defensoría, el SRI, no han actuado. Ok, pasa por ahí, por efectos de control. Por otro lado, ¿cómo atraer entonces también los 36.000 millones de dólares que no pasan por la corrupción, que están en paraíso fiscal? Es decir, que no pasan por la corrupción de funcionarios tan solo, sino de empresarios también que va. Eso hay que traerlo. Pero a ver, Carlos, eso hay que traerlo. ¿Es ilegal poder sacar capitales? Pregunto. ¿Cómo lo vamos a traer? Lo vamos a traer, ¿no es cierto? Cuando creemos confianza y seguridad. Santiago, que usted es amigo. Tranquilo. Seguridad y confianza jurídica. Si es que tú, como hemos señalado, en el periodo no va a haber reformas tributarias, la gente va a tener confianza, sabe el marco jurídico y va a poder invertir y va a poder regresar los capitales. Con el sector empresarial, pero por supuesto, con compromisos, porque si no simplemente enunciados. El tema es que asuman compromisos. Mira, Carlos, es que aquí lo importante es tomar en consideración que la empresa privada es un socio importante, no es un enemigo. Y hay que darle las condiciones para que pueda justamente invertir y para que pueda emplear a las personas. Para los medianos y los grandes, ¿qué estamos pensando para el micro y el pequeño? Bueno, a ellos hay que darles crédito. Hay que darles crédito para que puedan, a largo plazo, y menos en tasas de interés bajos, para que puedan desarrollar. Hay que darles capacitación. Hay que contribuir en la investigación. Mira, agricultura, ganadería, que ha sido totalmente olvidada en este gobierno, tienen que recibir capacitación, tienen que tener créditos para que puedan reactivar la economía y tienen que tener investigación, porque para eso se requiere mucho capital y se requiere... Tú hablas tasas bajas, van a plantear algo en relación a que el sistema financiero nacional, tanto privado como público, disminuya las tasas de interés. Pero por supuesto, tienen que disminuir. Esa es una parte, porque, mira, lo que ocurre con la ley de plusvalía. Mientras tú contratas
el crédito para comprar el bien y te ponen a la tasa de interés activa más alta, ¿sí? 18, 12%. Cuando te quieren reconocer el rendimiento de esos valores, solamente te quieren pagar a la tasa pasiva. ¿Cuánto te paga el banco por ahorrar en un banco? ¿1, 2%? Hay una contradicción en la ley de plusvalía. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo planteas entonces una disminución de las tasas de interés del sistema financiero nacional? Bueno, es decir, porque eso no se ha hablado claramente, se lo ha enunciado, pero no se lo ha hablado en términos de una propuesta concreta. Es que, Carlos, vuelvo a decirte, tenemos que partir del conocimiento real para poder determinarte una cifra. Lo que sí está claro es el concepto. Pero si lo acabas de mencionar. La inflación por 1%, tasa activa, tasa que te pagan para las inversiones baja y el spread, que es el margen, es muy alto. Claro, por eso, o sea, la disminución, lo que no puedo decirte es el monto de disminución. Vamos en eso, en la otra línea, que es importante, empleo, en la ley tributaria. Cuando se expidió la ley denominada justicia laboral, se eliminó una gran figura que era importante. ¿Cuál? La de la contratación del tiempo fijo. ¿Por qué eliminaron contratos de tiempo a plazo fijo? Eso ha permitido que varios de los empresarios no contraten a empleados. Tenemos que volver, eso es fundamental. Y también el contrato por hora, eso no es precarización. ¿Por qué jóvenes estudiantes que salen de las universidades, que no tienen dónde emplearse, que están dedicados al empleo informal, gente que estudió, que se preparó para una carrera, ahora están en las carpinterías? ¿Cómo proteger los derechos de los trabajadores a efectos que no pase lo que pasó en el pasado? Exactamente, con una legislación clara. ¿Dura? Para eso existen, por supuesto, dura, para aquellos empresarios que quieren utilizar esta forma de precarización. Tú has mencionado dos cosas. Un tema. Has mencionado un común denominador, que es el tema control. Pero el tema control también pasa por lo preventivo. Vamos a lo siguiente. El tema evasión. Se van a fortalecer las sanciones y las penas para quienes evadan, y en el tema de quienes violentan los derechos de los trabajadores, se va también a establecer penas y sanciones ejemplarizadoras para que cortar de raíz estos males. Y también se van a poner penas de sanciones ejemplarizadoras a los funcionarios públicos que no cumplen con su tarea de control. Me parece bien. ¿Eso qué significa? ¿Reformas a la ley en estos tres ejes? Reformas en ese. Devolver también a la Seguridad Social el 40% que el Estado les quitó de los fondos de pensiones, porque eso es fundamental. El trabajo va también de la mano de la Seguridad Social y tenemos que presentar a la ciudadanía vías de que van a poder tener una vida, una vejez digna, como corresponde. Entonces, todas estas reformas van por este lado de la parte social, que es fundamental y que permite cumplir con ese postulado fundamental del Estado de la dignidad humana. El 40%, es decir, simplemente revertir la norma que dice se garantiza a decir el 40%. Así es. Ya, ahora vamos a lo siguiente, ya que tratas el tema de seguridad social, que es un tema que no se lo ha tratado a profundidad en el país. Y más allá de la coyuntura política, más allá de las ideologías, aquí hay una realidad. Y esto es mundial. La seguridad social en el mundo está teniendo problemas porque la población está envejeciendo. Es decir, en ese horizonte de tiempo va a haber menos aportantes para financiar a los jubilados. Entonces se requieren reformas estructurales. En ese sentido, ¿qué proponen ustedes? ¿Plantear el plazo de los aportes para la jubilación? Bueno, eso habría que analizarlo. Yo creo que hay que tomar en consideración que efectivamente con estas reformas que se hicieron hay una mayor cantidad de personas que van a tener que recibir esa pensión y por lo tanto vamos a ver cuáles son las soluciones. En eso hay que entrar a un debate. No necesariamente... Pero coincides conmigo que hay una vulnerabilidad en el horizonte de tiempo y la seguridad social en el mundo está con ese problema. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Lo que tenemos que es determinar cuáles son las soluciones. Se han planteado algunas. Puedes tú pensar, no estoy diciendo que ese es el plan, el incremento tal vez en los aportes, que puede significar una situación de solución en el porcentaje de los aportes. Puede ser una solución que hay que mirarlo en función de cuál es la deuda que tiene el Estado con la seguridad social, porque ese es otro de los problemas. Estamos en un país que todos los días nos despertamos con deuda. Carlos, empieza el nuevo año y vemos 10.000 millones metidos otra vez en bonos. ¿Cuánto supera? 50.000 millones. ¿Qué significa? 5 veces más de lo que recibió este gobierno, el endeudamiento.
Estamos Está más o menos en el endeudándonos. orden del 40-42%. Pero incluso ya estamos, El problema para pasando el mí, límite, mira, ¿no? mira, el tema de endeudamiento es un tema que hay que analizarlo desde varias ópticas. No solo pasa por el nivel de la relación con el Producto Interno Bruto, Estados Unidos tiene mucho más que eso, el tema pasa por capacidad de pago. Y ahí es donde tenemos capacidad de analizarlo. pago. Entonces, es que ese es el problema que hay que analizar. Entonces, por eso se requiere que el sector privado inserte en el dinamismo de la ¿Sabes economía cuál es y el hay que traer problema? esos 36 millones de dólares. La cantidad de gasto público que tiene este gobierno, que debería haber una reducción, porque si tú sigues gastando más de lo que percibes, vas a ese hueco a hacerlo más grande cada vez. También el otro elemento es inversión Con confianza. inversión nacional. Con confianza. Hubo Y mira, y otra cosa, Carlos, que es fundamental, que no topamos lamentablemente, la fiscalización, porque hay que meter a todo corrupto en la cárcel. Privado y público. Ah, pero por supuesto. Privado y público. En eso estamos de acuerdo. Y ojalá de que cualquier se sepa origen. la verdad. Santiago Gordera, siempre es un gusto conversar contigo y gracias por siempre atender nuestras invitaciones. Así es, Hay Carlos, otros miembros de tu partido que no aceptan las invitaciones, pero tú siempre. Así que muchas gracias. A ti, Carlos. Otra pausa y regresamos ya con Doris Luis, representante de Alianza País, también para hablar sobre las propuestas.